Yo no quiero monopolizar tampoco el tiempo, ¿no? de todos nosotros. Como nos presentó la Ana María, yo hago clase en el Instituto Profesional Arco hace 10 años ya. Eh, y desde hace 4, Ana María nos invitó a formar parte de este ejercicio lúdico, divertido, eh, incorporando a nuestros alumnos de primer año de fotografía profesional. Para mí fue una sorpresa porque también tuvo que ver exactamente con lo que tú mencionabas y con el tema de la pandemia. Eh, de hecho, estábamos conversando antes y me preguntaron y yo no supe responderles si hubo imagen salvaje antes de que comenzáramos nosotros hace 4 años. Sí, ¿Arcos? veíamos. No, Arcos. Arcos, sí, No varias supe. veces, Y sí. no sé Con la Paula López. Mira, no tenía idea. Con la Vera. Sí, La Vera, sí. no sabía eso. Sí. Y bueno, entonces tomamos esta posta y escogimos alumnos de primer semestre y con ellos le dimos vuelta. Y hoy día me pasó algo bien llamativo porque el proceso para detonar la respuesta a estas preguntas intrigantes que hace el FIP todos los años, es una preguntas laberínticas que tienen muchas maneras de ser interpretadas. Hace 4 años y más, un poquito más, y medio, me cayó la manzana en la cabeza cuando veníamos de un encuentro en República. Veníamos con alumnos, era época de mascarillas y de distancia social, ¿no? Veníamos en el metrotren de vuelta y en la cabeza pensando qué es lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a responder a este desafío que para mí era nuevo y con mis particulares neuras, digamos, quería intentar hacerlo lo más perfecto posible, ¿no? Entendiendo que trabajamos con alumnos de primero, por lo tanto era un espacio para probar, ¿no? Para intencionar cosas y para hacerlo más bien laboratorio, taller, ¿no? Una de las cosas que yo más le he subrayado, y aquí están los jóvenes de esta convocatoria, era que aquí nosotros teníamos que diluirnos en una cosa como colectiva, ¿no? Colectiva. Claro, es autoral porque cada uno de ellos, ¿no es cierto?, tiene una bajada acerca de lo que se le propone, se le plantea, pero que había que mirarlo desde lo colectivo y lejos de esa cosa de competir con el otro, si las cosas están mejor que el otro, etc. Entonces venía en eso y caí en cuenta cuando veníamos por Villa Alemana, y hoy día otra vez me dio vuelta porque veníamos en el tren, ¿no es cierto?, y pasó Villa Alemana. Y ahí me recordé que en Villa Alemana, en esa época, en Villa Alemana vivió, ¿no? Era el lugar en el que habitó un poeta bien particular de nuestra región, con una proyección internacional increíble, pero que tuvo y siempre tuvo una fama de ser un ser medio transparente, medio elusivo, así, medio difícil como de agarrarle la cola. No sé, ese poeta se llamó Juan Luis Martínez. No sé si alguno de ustedes lo ubica. Disculpen la pregunta que suena como de profe, si no sé si alguno de ustedes lo ubica, ¿no? Pero Juan Luis Martínez para nosotros particularmente siempre fue motivo de curiosidad. Lo recuerdo desde mis tiempos de colegio y de universidad en Viña, ¿no? Cruzábamos en la misma librería y luego yo comencé a frecuentar más esa librería y luego me relacioné familiarmente con esa librería. Entonces el mundo, el universo hermético de Juan Luis Martínez empezó como a estar muy cerca nuestro. Y me recordé que ahí vivía, en Villa Alemana, cuando veníamos en ese tren, y me recordé uno de sus poemas más potentes, que es La desaparición de una familia, ¿no? Y tomándonos de ahí, me comenzó a dar vuelta. Entonces, ¿qué pasaba en ese minuto? Primero teníamos distancia, teníamos la cosa de la desaparición de los otros físicamente, ¿no? Estábamos en un momento de absoluta incerteza, ¿no? Y desde ahí fue que me colgué y se los propuse a los chiquillos y hicimos taller, conversación, meternos a la palabra poética, que es un poco como lo que particularmente a mí me atrae más, ¿no? Partir desde la poesía y luego trasladarlo a imágenes o qué sé yo, ¿no? Así que hicimos algunas actividades. Ana María participó de una de esas que fue preciosa realmente, en el que pudimos meternos en el universo de Juan Luis Martínez y llevamos a los chiquillos a ver obra gráfica de Martínez que no cualquiera ve, digamos. Esculturas, manuscritos, etcétera,
a propósito de esta conexión que teníamos con la viuda, ¿no? O que al menos mi familiar tenía o tiene con la viuda de Juan Luis Martínez. Entonces fueron experiencias muy bonitas. Y de eso surgió este que estamos viendo aquí, que se llamó, este fue el resultado, el ejercicio, ¿no? Que se llamó Desaparecer. Y que es como dice acá, es un ejercicio visual a partir del poema de Juan Luis Martínez, La desaparición de una familia, ¿no? Es un formato, esto lo subrayo, por formación, yo hago diseño editorial, ¿no? Trabajo hace muchísimos años en esos temas. La literatura es importantísima para mí, los libros, las revistas, ¿no? La cosa gráfica, como decía Ana María, ¿no? Entonces, como que se intencionó eso de que los resultados o sea, el ambiente en el que iba a trabajar Arcos siempre iba a tener que ver con un libro, ¿no? Que no tenía que ver con indagaciones visuales, artistas visuales, sino que el resultado iba a ser un libro, quizás formal, por llamarlo así, ¿no? Formal, ¿no? Íbamos a trabajar sobre lo que a nosotros se nos proponía. Y esto fue tan sencillo como dividir el poema, partirlo en varios pedazos, y esos pedazos asumirlos como duplas, ¿no? Y darle vuelta, llevárselos para la casa, y cada uno comenzó a trabajar, insisto, desde este extrañamiento, de esta cosa de estar a la distancia, ¿no? Y con este poema que habla de esta familia que va poco a poco, matemáticamente, desapareciendo, ¿no? Así va narrándose esto, va desapareciendo uno y desaparece otro, y al final les voy a leer uno nomás para que, antes que su hija de 5 años se extraviara entre el comedor y la cocina, él le había advertido: esta casa no es grande ni pequeña, pero al menor descuido se borrarán las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza, ¿no? Ahí hay un guiño también medio al Dante. En fin, entonces esa estrofa era muy muy fuerte, y esas fueron las que desencadenaron estas indagaciones, ¿no? Las voy a ir mostrando. Como les digo, este no es el producto final, esta es la maqueta que se hizo para el FIB. Nosotros logramos hacer una edición pequeña, que quedó particularmente impecable, la verdad. La imprimimos, ¿no? Se hizo una exposición también, tenía que ver con los 40 años de Arcos, y que pudimos ponerla en muro, digamos, ¿no? En sala, claro. Hace 2 semanas por esa exposición ahí. ¿Sí? Súper bonito, sí. Sí, pues sí, fue en una sala y llegaron los jefachos y qué sé yo. Y así, entonces esto es un ir y venir, es una pasada bien como de Tai Chi, ir y venir entre la estrofa, ¿no? Y el resultado final de esta indagación, ¿no? Nosotros lo tomamos desde esa perspectiva, no teníamos ninguna pretensión, nunca hemos encarado el trabajo de Imagen Salvaje con pretensiones, sino que simplemente son ejercicios de jóvenes que están en su primer semestre, en su primer año, ¿no? Por lo tanto, con todo y el absoluto derecho a equivocarse, ¿no? O a echar para atrás la máquina y tomar un camino secundario, etcétera, ¿no? Entonces, así fue. Se fijan, son tonos bastante espectrales algunos, ¿no? Como tomándolo literalmente, ¿no? El poema. Así que esos ejercicios se fueron dando, ¿no? Les digo otra estrofa. La familia va desapareciendo. Antes que Much y Gurva, los gatos de la casa, desaparecieran en el living, entre unos almohadones y un Buda de porcelana, él les había advertido: esta casa que hemos compartido durante tantos años es bajita como el suelo y tan alta o más que el cielo. Pero estad vigilantes, porque al menor descuido confundiréis las señales de ruta, y de esta vida al fin habréis perdido toda esperanza. Es un poema bien matemático. Juan Luis Martínez tenía eso también, del cálculo matemático, de los guiños, de los juegos de palabras, ¿no? Era un ser extraordinario, increíble, que harta falta nos hace. En fin, así que estos fueron, como les digo, los trabajos de mis alumnos. Promedio 10 alumnos por taller, cada año ha sido más o menos así, 10, 12, excepto el año pasado, en que tuvimos una merma. Algunos alumnos no continuaron por razones personales, ¿no? Eso también es otra cosa que me gustaría subrayar, que nadie no se le pide a ninguno retirarse, ¿ah? No importa que hayan disonancias, ¿no? Estéticas, digamos, ¿no?
no, este es el espacio para todo y si te tienes que ir es porque tú te tienes que ir, sientes que no vas a continuar. Pero jamás, al menos mientras yo estuve, era como para mostrarle la puerta y decirle, no, sabes que no calza, con no sé qué. No. Si lo que calza puede descalzar después, en fin, y tiene que ver con el momento. Y esto era un momento muy difícil, realmente muy difícil. Fue complejo porque estos jóvenes yo les hice clase online. Nos conocimos en el segundo semestre recién. Entonces tener también ese espacio, llamémoslo así, de intimidad, ¿no es cierto?, de abrir los corazones, ¿no es cierto?, después de todo ese encierro, fue extraordinariamente complejo, muy difícil realmente para mí, muy difícil, fue muy emotivo para los chiquillos. Me acuerdo de eso, de las emociones, ¿no?, cuando nos vimos ya, y cuando lograron salir a la calle, ¿no?, y a callejear, ¿no es cierto?, y a jugar con estos detalles, y a tensionar su memoria afectiva, que es lo que más me motiva, me moviliza, a mí me entusiasma y me moviliza el tema de la indagación en la memoria afectiva de jóvenes. O sea, se están armando, ¿no?, se están construyendo, pero ya hay un montón de figuras, ¿no es cierto?, muchas figuras, muchas imágenes de atrás, rescate de arquetipos y qué sé yo. Entonces es interesante eso, que dejarlos libres para que se den cuenta de eso, ¿no? Ese fue nuestro primer fotolibro. Y dice: en este tiempo de incertezas, desapariciones y nuevos comienzos, se nos invita como jóvenes estudiantes de las imágenes a pensar un nuevo habitar. Esa era la llamada de ese año, el nuevo habitar. ¿Recuerdan? Dice, nos preguntamos entonces, ¿habitar qué? Pensemos que están encerrados, ¿no? ¿Habitar qué? ¿Ah? Y uno piensa en el mundo, en lo que conocemos como realidad. Pensamos en nuestra casa, o sea, ese espacio donde iban a dormir nomás algunos cabros nomás. Pensemos en nuestra casa, que de tanto encierro se hizo para algunos un hogar. Esto es interesante, ¿no? Pensamos en el habitar interior y pensamos en las palabras que nos conviven desde las primeras escrituras, los primeros diccionarios. Tomamos la oportunidad que nació del caos, que es una palabra que se va a repetir después, ¿no?, permanentemente, el caos, y desde el momento en que las horas se nos tornaron infinitas. Y así nos apropiamos de este momento para intentar desmoblar, reordenar pensamientos, prejuicios, virtudes y sombras desde las imágenes. Esa fue la intención de este primer trabajo, ¿no? Esa es la frase que después apareció en grande en la exposición, ¿no? Que fue una sorpresa muy bonita también para nosotros, cuando se inauguró el FIB de ese año. Claro, y que tuvimos esa cercanía de nuevo con el otro, ¿no? Mediado por las mascarillas y todo, y de repente entramos y ¡pah! Y aparece nuestra frase en grande, y, ¿no? ¿Cómo evitar lo heredado que dejamos escapar y que hoy recuperamos? Esa era la pregunta que quedó dando vuelta. Y después explica que trabajamos desde Juan Luis Martínez. Este fue Desaparecer, se llama este libro, y andaba por ahí circulando. Después está el Raíz y Caos, que no se pudo imprimir, ¿no? Hay solamente no es este, hay un PDF más, pero quedó en el aire. Es una deuda importante con mis alumnos, me lo cobran. Me dice, profe, ¿cuándo vamos a imprimir el Raíz y Caos? ¿No? Sí, que lo expusimos por otro formato. Que fue otro formato, el morado y negro. Como antes de imprimir. Exactamente. Y de ese, entonces, de Raíz y Caos, se escribió muy pequeño lo siguiente. Pensemos, seguíamos en el tema pandemia, en el tema de las pérdidas, en el tema del encierro, etcétera, ¿no? Y el tema fue, la propuesta, la provocación fue Raíz y Caos, pues, para ese año, ¿no? Lo nuestro fue un trabajo colectivo, dice, que arraigó en el caos. Cuando nosotros elegimos a los chiquillos, ¿qué es esto del Raíz y Caos? Entonces nosotros partimos desde la extrañeza, intentamos aproximarnos desde el origen, abrazar la raíz, pero los convocados optaron por el caos. Jóvenes, ¿no? Optaron por el caos. Parece que conviven mejor desde ahí. La incertidumbre se instaló en sus vidas hace ya varios años y les modela los afanes, los deseos, sus cotidianos y sus obsesiones, ¿no? No fue sencillo trabajar desde allí. La foto que los jóvenes toman del presente está empapada de dificultades, pérdidas y mucho de desencanto, teñido de ironías, distancias y pocas sonrisas. Trabajamos desde el diálogo, establecimos la conversación fluida como método para intentar el encuentro. Liberamos discursos, subrayamos, tachamos. Hay penas, hay inseguridades. Logramos alcanzar un borde, logramos un cuerpo de imágenes más o menos coherentes.
intentamos ordenar esto, aunque no sabemos si es pertinente. Nosotros lo hicimos nomás y no sabíamos qué respuesta iba a tener, si estaba buena la tarea o no. La dejamos fluir nomás, ¿no? Por eso decíamos que no sabíamos si era pertinente o no. Quizá sea mejor soltarlas, porque algunas duelen mucho, ¿no? Pensemos en ese minuto, bueno, reitero eso, ¿no? Un periodo terrible para todos, ¿no? Cerramos con esto, donde hubo caos, imágenes queman. Ese fue lo que nosotros nos movió. Infelizmente no tenemos cómo mostrarlo, ¿no? Y el del año pasado, voy volando, es este que está aquí, que también tiene su cuento, porque este fue, como dice la Ana María, un pie forzado. Ustedes deben saber esto, que se trabajó el año pasado sobre la base de intervenir, ¿no es cierto? Y se nos entregaron, hagan lo que quieran con el libro Kurauma de un autor francés, ¿cierto? De un fotógrafo francés. Sí, Bertrand Menier, Bertrand Menier. Entonces, este es el resultado, que es un librito que emula el formato, exactamente el formato del Kurauma fallido, digamos, ¿ah? Y nosotros lo titulamos No Kurauma, ¿no? 6 ejercicios ficcionales en un no barrio. Marcamos el no, ¿ah? El otro lado, ¿no? El otro lado de la moneda, el reverso, ¿no? En este, como dice este texto, dice 6 miradas cruzan el cerco. Vamos, la lógica aquí tiene que ver con la geografía, ¿no es cierto? Con las cosas de casas, de estos condominios que se construyeron ahí en este peladero, ¿no es cierto? Que tiene historia debajo, que tiene una geología potente, porque está intervenida por la historia de Chile. Ahí hay muertos, ahí hay fantasmas dando vuelta. ¿Perdón? Fue campo de batalla, Kurauma, exactamente, Placilla, la batalla de Placilla en la guerra civil balmacedista. Entonces ahí hay una carga muy potente, y fue una de las alumnas tomó eso. 6 miradas, y estas 6 es porque 4 se bajaron, o 5 se bajaron. Así que quedamos 6, po. Era como la canción esa de los chanchitos, no sé qué. Los perritos. Entonces quedamos 6. 6 miradas cruzan el cerco demarcado, creado y transado por el mercado, para pensar desde otro lugar, desde la libertad, la imaginación y el hacer por hacer. Arquitectan otros territorios, otras historias. 6 jóvenes responden a la provocación, ejercitan desde la ficción y crean imágenes que nos cuentan de lo que hubo, de lo que puede haber y de lo que jamás habrá. Este no barrio, ¿no? Y ahí entonces, como les digo, formalmente, el diseño es así. Cada uno de los alumnos fue presentando sus propuestas, y esta me pareció particularmente interesante. Hay dos que les quiero subrayar, que una de estas, que trabajamos sobre la base de la historia, y lo que les decía sobre que debajo, digamos, de Placilla, donde estaban estos condominios ordenaditos, ¿no es cierto?, higienizados, ¿no?, sin habitar todavía, y que fueron los que chocaron mucho al fotógrafo francés. Por eso que fue a hacer ese trabajo ahí, ese espacio frío, ¿no es cierto?, serial, ¿no?, y tan de mercado, ¿no?, estas cajitas. Bueno, trabajamos con ese tema y pesquisamos las imágenes históricas de la guerra, de la batalla de Placilla, ¿no? Circularon por ahí, por esos espacios, ¿no? Y trabajó con esto, ¿no? Con estos lugares y estas ficciones de que ahí estaban los muertos en el campo de batalla, ¿no es cierto? Se fijan, mezcladas con este habitar, esta nueva manera de habitar, con estos no lugares, digamos, ¿no?, que son estos condominios del mercado salvaje, ¿no? Entonces, mezclados, digamos, con las imágenes. Esta me parece particularmente potente. No sé, hay una luz, parece que se refleja bien ahí. Que es una calle que tiene fin. Es muy loco esto, porque esa calle no va a ningún lado. Tiene un corte al final, no conduce a ningún lugar. Y entonces se mezclan en la misma perspectiva, los cadáveres de los soldados balmacedistas en el campo de batalla. Así que esto tiene harta carga, ¿no? Ahí no sé si se ve sin el brillo, ¿no? Ahí están los muertos y el letrero del mercado, ¿no? Se vende, ¿no?, en este espacio. Así que esto me pareció interesante, ¿no? Un texto personal, siempre también aparecen los textos personales en nuestro trabajo, los dejamos ahí escribir. No hay intervención. Lo más que yo puedo hacer es intervenirle la ortografía o algo así, pero quedan lo que tienen que decir los jóvenes. No hay digamos,
no hay direccionamiento, intencionalidad, no sé la palabra. Bueno, y así, trabajos del collage, etcétera. Como les digo, un diseño muy formal, muy limpio, con mucho silencio, mucho descanso. Este es interesante porque eso después se reitera lo de ficcional. Este es un alumno que fue para allá, observó estas casas, o algunas que estaban deshabitadas nomás, e inventó un diario de un hombre solo, de un anciano solo, ¿no? Que no sale más al mundo, y inventa su espacio cotidiano. Entonces le fotografía lentes, lectura, los remedios, ¿no? Retrato de su viuda, etcétera, ¿no? Inventa toda una ficción alrededor de una casita de la que este señor decidió nunca más salir, ¿no? Las cosas como suspendidas en el tiempo, ¿no? Eso es muy interesante también. Aquí está la historia de don Evaristo López, de 87 años, que es un personaje de ficción, ¿no? Pero que está perfectamente retratado, muy bien perfilado. Entonces uno dice, wow, interesante esto. Este alumno jugó con la deconstrucción, ¿no? Me recuerda a la fotografía alemana también, ¿no? Jugó con unos collages de construcción, inventó animitas para perros y gatos, ¿no? Eso le sugirieron estos espacios vacíos, ¿no? Pero el Kurama no está acá el original, no lo traje, pero con mi Claro, tuyo, aquí hay un pedacito de él. se va a poder ver, porque claro, muchos de ellos, Aquí. él, que tiene su toque de editor y diseñador, lo hizo Tengo de mis nuevo. toques. No, serios toques. Serios toques. Claro. Te da vergüenza enseñar. Ahí está. ¿Quién habla? Claro. Ese es. Y también la idea era intervenir el mismo libro Exacto. y con la libertad de poder hacer lo que hizo él, como también agarrar el libro, desarmarlo, armarlo Claro. y reestructurarlo. Entonces, hay una variedad, van a ver ahí. Perdón, tomé el de ustedes. Sí, No, ese es el nuestro. Disculpa. esa es la Pero qué- Pero enséñalo. Aquí está, este es el nuestro. ¿Ven que se confunde? Perdón, pensé que era el mío. Este era el nuestro. Este lo hizo una alumna, por ejemplo, Claro, y trabajó el original. los pop-up. Ahí. Y nos cuenta una historia porque se despliega un libro dentro de otro libro. ¿Se fijan? Ahí está el libro desplegado y nos cuenta una historia, ¿no? Y una historia personal, ¿no? Esto ¿no? Y aquí, por ejemplo, desplegó y se abrió una casita al barrio alto. No sé si se alcanza a ver. Es que no alcanzo a mirar. Ahí, Eso, sí. ahí se ve. Ahí hizo una casita al barrio Va a alto. salir una señora sin dejen de moverme la casa. Claro. Eso fue lo que hizo esta chica y que nosotros lo reprodujimos en fotografía aquí al final, ¿no? Esta otra alumna trabajó collage e inventó, muy de esa cosa animalista, inventó un Kurama donde no hay seres humanos y hay solamente gatos y perros y conviven entre ellos. Entonces con estos collages, ¿no es cierto? Hizo tomas y fue armando esta comunidad de perros y gatos en un Kurama donde no hay seres humanos. Este es un trabajo bien interesante. Tuve la satisfacción de que me lo regalaron. Así que me lo quedé. Ser callejero se llama este trabajo, ¿no? Se está desarmando. Y este es la Leila Amado que hizo las casitas, ¿no? Las fue armando y qué sé yo. Ese fue el no Kurama, esa fue nuestra intención, digamos, ¿no? Distanciamiento, digamos, con este discurso de arquitectura, de urbanismo, ¿no? Tan distante de las necesidades humanas que tienen que ver con lo que estamos hablando aquí, con el amor fundamentalmente, con aproximarnos, con fundar colaboraciones, comunidades, etcétera, todo lo opuesto a lo que estas casas en principio mostraban y que fue lo que a Bertrand Menier aquí le impactó tanto en este libro, que se le desprendía el negro. Eso es, y el último, el año, este año me gustaría que podemos conectar el PDF porque el libro está está en exposición, ¿no? En la ex cárcel, entonces no pudimos traerlo y por lo tanto va a haber ahí
un PDF para contarles rápidamente la historia. Y para eso en realidad prefiero que lo cuente Diego, que es uno de los alumnos de nuestro grupo, del grupo de este año. Fueron 10, ¿no? 11. 12. Todos llegamos hasta el final, Sí. ¿no? Así que si querés estás aquí para poder chequearlo ahí, ¿no? Ya. Bueno. Este libro, una vez más, tiene que ver con recoger lo que uno piensa como son las pequeñas nostalgias de un pasado cercano, ¿no? Tiene que ver con las jóvenes memorias afectivas. Eso es básicamente este libro, ¿no? El título es bastante hermético, pero después no es tan hermético. Se llama "Y salimos tan blancos en las fotos y tan confusamente detenidos". Eso son 2 líneas de un poema precioso de un escritor chileno joven que se llama Alejandro Zambra. Probablemente lo ubican. Él es más de escritor de novelas que de poesía. Entonces, leímos ese poema, me golpeó y de ahí saqué estas dos frasecitas, no sé, que tienen que ver con simplemente un proceso introspectivo, nada más. Un proceso introspectivo para dar cuenta de lo que se pide, ¿no es cierto? Y un viaje como al interior de la nostalgia, ¿no? Acercarse a una cosa que me llamó mucho la atención y que lo mencionaba en algún momento, es que como estos cabros siendo tan jóvenes ya tienen toda una historia para atrás y algunas cosas como que ya armaron cierta memoria potente, afectiva, y hay cosas como que quieren limpiar, como de las que se quieren distanciar, ¿no? Como que esta cosa, estos dolores potentes que se heredan, ¿no? Y como que hay que comenzar a limpiarlos desde ahora. Y este fue un ejercicio más o menos de eso. Así que me gustaría que lo contara el Diego. Sí. Algunos referentes literarios que son más o menos los que a mí me mueven y como que los acosé un poco. Igual hicieron lo que quisieron, que eso es bueno, que hagan lo que quieran. Danilo Kiss, un escritor serbio, un libro pequeño un libro precioso que se llama Penas Precoces. Son puras miradas infantiles hacia el mundo adulto, muy crueles a veces, unas miradas muy crueles, muy fuertes. Penas Precoces de Danilo Kiss, Las Pequeñas Memorias de José Saramago y de nuevo, Formas de Volver a Casa, que no sé si ustedes lo han leído por ahí, que es del Alejandro Zambra, también, que es una mirada de un cabro chico y del papá, del mismo grande. Maravilloso en los tiempos de la UP, que también lo recomiendo. Desde ahí, como que comenzaron a flotar estas cosas de esto que yo le llamaba la niebla, ¿no? Mirar para atrás y que las cosas como esto de perder la memoria, las imágenes que pierden la memoria, esta niebla que se mueve. Entonces me venía a la cabeza eso, me venía a la cabeza un filme en específico, una película que se llama Paisaje en la Niebla, que es de un griego que se llama Theo Angelopoulos, maravilloso. Y para cerrar, una anécdota muy chiquitita que me quedó grabada, que es de Amarcord, de la película de Fellini. La escena en que el abuelo se pierde y se pierde en la neblina. Hay una neblina, un blanco total. Y el viejo se pasa unas medias películas y simplemente estaba parado arriba de una roquita al lado de su casa. Al lado de su casa, simplemente veía todo blanco. Entonces era una introspección, ¿no? Poco menos que pasar la película entera de su vida, y sin embargo estaba ahí, a 1 metro de la realidad, ¿no? Que estaba cubierta por esta niebla, que en el caso de los jóvenes son estos recuerdos que van y que vienen, sí, y que fueron armando cada uno desde su particular mirada. Eso. Ya. Así que dele a usted, compadre. Me pongo sí, para que puedas ver. Diego Serna, mi alumno de primer año de fotografía profesional. Sí, primero que nada, gracias por el espacio. Sí, este libro parte desde lo que decía el profe, desde esta narrativa que, claro, al ser jóvenes siempre se nos ve en materia como de que no tenemos quizás tantas memorias, de que no tenemos tantas experiencias, pero podemos ver aquí en el libro que sí, que todos hemos tenido un proceso muy, muy difícil de autoconocimiento, de enfrentarnos a siempre nuevos desafíos, y yo creo que los espacios que se generaron
fueron de abrirnos a eso, de decir nuestros desafíos propios, de sacar el baúl de nuestra historia y estar ahí viendo nuestras heridas, nuestras memorias. Y yo lo que hablaba con el profe, pues, que al final esto se generó un espacio tan íntimo, tan frágil, que fue bonito, porque nos vemos desafiados a eso, a mostrarnos, a mostrar nuestras vulnerabilidades. Y algo que rescato de esto, y yo creo que ese compañerismo a veces de hablar sobre nuestros trabajos, a pesar de que no hayamos trabajado juntos con algunos de nuestros compañeros y compañeras, pudimos desenvolvernos de manera muy apta, yo creo. Y también lo que decía antes el profe, que aquí no hay una competencia, no es qué está bueno o qué está malo, simplemente son nuestras historias. Y eso es lo que se respeta desde el principio. Yo creo que en parte es eso. No sé, estas fotografías son de Luca Giuffre. Yo creo que como un tema tan amplio a la vez, y además tenemos estas historias que son muy diferentes entre sí, pero que se entrelazan. El hecho de querer soltar recuerdos, el hecho de nunca haber recordado estos recuerdos y darle esa forma de desvanecimiento, estar constantemente con esa nostalgia, yo creo, con esa nostalgia que hoy en día, como jóvenes, quizás yo por lo menos, se siente mucho más, yo creo. Y nada, es un poco eso. Aquí quizás puedes explicar tus fotos, po. Sí, sí, voy. Porque el que viene ahora parece que es el tuyo. Sí. Sí. Ahí. Bueno, Ahí. mi obra la llamé Visitante por el hecho de que desde muy chico he tenido que tener la experiencia de vivir en muchos lugares. Entonces nunca desde pequeño ha habido una estabilidad identitaria dentro de mí. De decir, no sé, yo viví en Temuco y no me considero perteneciente ahí. Viví en Paine, pero no me considero perteneciente ahí. Entonces lo que yo rescato en esto es que simplemente fui parte. Y yo me llevo como parte de esos recuerdos, el hecho de generar nuevos espacios. ¿No? Esa es nuestra última propuesta. En resumen, como les decía, son ejercicios muy libres, ¿no? De indagación, ejercicios muy libres de introspección, crítica, obviamente, conversación, edición en común, cruces, ¿no? Pero esencialmente muy libre, muy de dejar hacer, ¿no? Pero sí con el toque, digamos, de que son fotógrafos y que vamos a trabajar en algún momento, van a desarrollar su obra en formato, en lo material, ¿no? De manera que hay que también tener respeto y amor por la materialidad, ¿no? Por el libro, por el peso que tiene un libro físico. Por ahí, eso es como nuestro ejercicio, eso es lo que hemos intentado hacer hace 4 años. Eso, muchas gracias por la paciencia. Gracias por compartir. Gracias por todo, por el espacio y todo. ¿Me pongo ahí? La visita. Bueno, yo no. Con la silla. Sillita, sillita. Ya pues, nada. Bueno, yo no hablar mucho como me digo, pero bueno. Bueno, gracias a Ana, gracias a todos. De hecho, muchas gracias, porque trabajar con imagen salvaje es sanador en el año. Y no lo digo por hacer así como cherries, pero es verdad.
de hecho, soy fotógrafa, trabajo sola y cuando esperamos la consigna de imagen salvaje, que se hace esperar hasta abril, así que vendrá, cuando llega, ¡pum! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hacemos? Entonces vengo trabajando con mis exalumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que de hecho no son fotógrafos, son artistas, son escultores, grabadores, pintores, pero que son amantes de la fotografía. Entonces se forma un grupo hace como 6 años que no quieren parar de trabajar juntos y cada año con la frase detonadora que nos entrega Ana, nosotros hacemos un trabajo de desmembrar la frase, profundizarla muchísimo, pensarla y luego a ver qué sale. ¿Qué sale entre un fotógrafo, pintores, escultores? ¿Qué sale? El aquí y el allá se convirtió en el aquí y la ahora, Ah, sí, también. ¿no? Entonces, amor y política, Eso que de aquí a allá se convirtió en el ahora porque fue el en la época del estallido. El Entonces, estallido. no era Fue imposible, claro, fue difícil. pensar en el allá cuando Sí. en el acá Claro, pasaba tanto, ¿no? sí. Entonces, los pueblos ahí también se comulgan porque sabíamos mucho lo que pasaba aquí. Nosotros somos de Lima y estábamos lejos, pero muy sensibles a lo que sucedía aquí. Entonces, amor y política, lo mismo, en la época, me acuerdo de la pandemia, que había mucha política, a veces escaseaba el amor, y entonces había que conjugar. Un nuevo habitar, por ejemplo, propusimos un diccionario del nuevo habitar. Cuando dice el nuevo habitar, ¿qué es el nuevo habitar? Entonces empezamos a pensar que nosotros venimos en el Perú, que somos pluriculturales, venimos de habitares distintos y comulgamos en Lima en una cultura que probablemente no es nuestra cultura de origen. Podemos ser de la selva, del altiplano, del norte, calientes, y vienes a Lima, al lado del mar. Entonces dejas lo tuyo para ir a la ciudad. Y dijimos, bueno, el nuevo habitar, y pensamos en las lenguas. Entonces, por ejemplo, en este caso nos juntamos mucho con un lingüista, Agustín Panizo, que es un maestro, y nos hablaba de todas las lenguas del Perú, las que están por morir, y reconocimos que todos teníamos de origen, son 38 lenguas, así que no somos pocos, y cada uno empezó a decir, bueno, es que claro, en mi casa mi abuela me hablaba en aymara, o me hablaba en quechua, pero ¿qué quechua? El de Cusco, el de Ayacucho. Oh. Y bueno, empezamos a decir, ¿y ahora cómo vamos a conjugar todas nuestras lenguas? Y hemos creado, por ejemplo, aquí, que se llama el Diccionario del Nuevo Habitar. De hecho, mi lengua de origen es española porque yo no vengo del interior del país. Yo vengo, mis papás vienen de otros lados y yo nací en Lima, pero ellos vienen, mi mamá es española, sí. Entonces yo me decía, ¿y ahora yo qué hago aquí? Por ejemplo, ¿no? Y nada, también comulgo con ellos. Entonces hemos creado en este libro que se despliega un tocapu. Un tocapu es un tejido andino muy grande que está compuesto por cuadrados que al unirse forman un lenguaje. Entonces, bueno, este es un diccionario del nuevo habitar que se despliega. ¿Tienes tu Tixi chiquitito acá? Ah, sí, ahí lo tengo. Ahora les pongo. Ay, Y también tenemos un video. Es Video. muy emotivo el video ¿El porque video se puede ver? cada uno habla. Mejor para que yo no hable. Sí. Sí, es mejor. Como un ejemplo, y después ya me callo. Ya no hago más ejemplos. O sí, uno. Ah, esto no. Creo que... Ah, sí. Perfecto. Y en pantalla azul. Audio sí, audio sí.
Tiene audio, sí, porque eso es lo más lindo, creo. Sí. Bueno, vamos. Tiene audio, sí. Y la pantalla grande. Sí. Irma, Yogyapampa, 1933. Raíces, crianza, antes, enseñanza, amor, vida, rituales, entrega. Familia sin sangre. Dejó su tierra para venir a Lima a buscar trabajo. Mamá Irma. Eso no es parte del video. No, eso no. Ah, se quedó bloqueado. Ah, no es. Espectador. El puquina fue la lengua utilizada por la nobleza inca en el Perú precolombino. Me gusta comparar esta lengua con el archivo fotográfico de mi familia, ambos destinados al olvido. Lugar de muertos. Alzar, levantar. Observar estas fotografías no dan más que preguntas. ¿Qué lo ven? Jatucha, abuela Adela, extraño escuchar las historias que repetías y volvías a repetir con tanto entusiasmo. Ahora que ya no estás, lo que yo daría por volverlas a oír. Huamra, infancia en Villa de Pasco, con Soroche a la llegada, recorriendo la plaza al compás de la banda, escuchar misa en la iglesia del pueblo, correr detrás de los carneros, soportar la intensa helada de madrugada, despertarme y encontrar hielo por todos lados. Quincha, tú que has soportado lluvias y granizadas, sigues firme y resistente, construcción ancestral que mi pueblo ya no valora. Huasi, por las mañanas traigo la champa para que arda la cocina, en la tarde sopa de mote o caldo verde, café caliente con pan serrano, por las noches pellejo de carnero y 6 frazadas. Rimshai Kita Kashon Rimai, frase quechua que significa repítelo. Mi abuelo materno María es el lazo más importante que tengo con esta entrañable lengua. Desde que tengo memoria, ella siempre se siente en el mismo murito a tomar sol y a sentir la tranquilidad que le ofrece la vista que se tiene desde ahí. Repetir, ir, venir y volver a ir. Disparar, reencuadrar y volver a disparar. Chayar, ritual para la buena fortuna. Licor, mistura, colores, flores. Anoche, el silencio publicitario. Voy a intervenir. Sí, bueno, igual lo podemos. No, pero lo bonito de esto es que estamos en pandemia. Un vestigio, Totalmente. un objeto huérfano de significado que parece que decir algo, querer transmitir algo, pero en un idioma ahora indescifrable, críptico, desorden y confusión de lenguajes, de tiempos, de signos, de propósitos perdidos, de rostros olvidados, que irradian cautelosamente un nuevo mensaje. Elementos que ya no siguen una dinamidad evidente o una priorización clara,
Lo que hay es un reordenamiento, un reacomodo de las partes por acción del tiempo. El tiempo, cuya acción muchas veces paradójica, se puede ejemplificar en las palabras quechuas ñaupac y quipa, pues éstas poseen significados opuestos según el contexto, es decir, ñaupa alude al pasado, si hablamos de tiempo, pero también es lo contrario, adelante, si hablamos de espacio, mientras que quipa significa futuro, tiempo, pero también equivale a decir atrás, si hablamos de espacio. El reflejo en el agua. Bueno. No, pero Bueno, lo sí. impresionante de esto era que estábamos en pandemia y este fue un año que se detonó Imagen Salvaje de esta manera, porque hay una profundidad de trabajo acá alucinante en todos. Fue un año donde en la parte de, como de papel, de llegar a formularlo al diseño, el papel, fue increíble. Y esto no llegó, llegaron estos videos. Como estaban afuera, nosotros pedíamos esta situación de Digibook, que es la misma que están haciendo, y le decíamos, no, con el celular, filmen, ya, y ustedes hicieron una maquetita. Sí, Y una que después me maquetita. la mandaron y yo, el compromiso que teníamos nosotros, de que Casa Espacio tenía que imprimirlo. De ahí encuadernamos todas las imágenes y armamos todo acá. Después del año que pasó, en el marzo me acuerdo que lo volvimos a generar. En Córdoba. ¿No sé? Lo llevamos. Sí, eso. Lo llevamos. Y fuimos a Córdoba, ¿no? Sí. Y ahí lo tú llevamos. tenías la maquetita y lo mostró. Y fui con una de las chicas. Sí, bueno, han pasado muchas cosas con esto de... Sí. Pero que finalmente estos resultados fueron tan Eso potentes sí. que yo hablo a Córdoba, que es CEF, que le da ronda de publicación, y digo, Aníbal, hay un trabajo alucinante acá, tienes que invitarnos a Córdoba. Y le digo, invita a Pilar y a Juan Carlos Rodríguez. Y ahí nos volvemos a juntar y hacemos un taller juntos y empezamos a seguir a revolver. Pero Bueno, sí. es increíble. Es eso, yo creo que eso es para mí lo que hay que rescatar, que es ese trabajo comunitario que nos invita a reflexionar mucho más en profundidad, más allá de nuestros propios ojos, cómo habitamos las imágenes, cómo nos comulgamos, cómo nos respetamos, cómo conjugamos el trabajo de todos, no sé, rapidísimo lo paso porque bueno, me gusta aburrir a la gente, pero cómo todo este trabajo que es tan dispar... Más arriba para que se vea. Ah, perdón. No, más arriba. Ahí lo entiendo, sí. Entonces, cada uno con su mirada tan distinta, comulgar, y fue como, se nos hace cada año más fácil, porque como hacemos tanta investigación, por ejemplo este año, si la imagen pierde la memoria, nosotros nos preguntábamos, bueno, vamos a hacer que algunas de nuestras imágenes del archivo pierdan la memoria, vamos, y otras que no. ¿Y cuál me hace sentir una memoria feliz, una memoria triste? Y a través de esos cuestionamientos fuimos conscientemente trabajando cada una de las imágenes. Entonces creo que a mí me sirve, como les digo, una manera de refrescar mi forma de crear en comunidad, un poco como comulgándome con otros y ellos con nosotros y entre todos, ¿no? Entonces, nada, nuestro trabajo así que es no tan puro como el tuyo. Bueno, nosotros somos... Es que sí, claro. Materia. Sí. Eso, Esa era la idea. Claro, es que decíamos, nosotros no conocemos ese territorio, nosotros conocemos nuestro territorio, claro. Entonces invadamos. Ya, ustedes ya nos invaden, ahora nosotros. Mentira. Sí, este terreno no se vende. Sí. Y así. Entonces, bueno, de hecho, es trabajar con imagen salvaje. Es salvaje.
Yo he escrito algo que quería leer, porque yo pensé solo leer esto, que resume lo que yo pienso, Sí. pero bueno, hablé un poco más de lo que pensé. Sí. Dice, pienso que Imagen Salvaje es una creación comunitaria, colectiva, resistente y firme. La imagen, detonador de complejidades orgánicas y sociales. La imagen se vive y trasciende la inmaterialidad y el inexistente contacto físico. La imagen conduce, se manifiesta a través de cuerpos que vibran conmovidos. Y eso es para mí Imagen Salvaje. Bueno. Ay, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Yo soy Bere Méndez. Viene conmigo Lorenza y nosotros pues venimos hablando en ensayo remoto. No sé si primero vemos el video, Ya, vamos. por favor. Eso. Claro, por Ahí favor. están como los formadores. Claro, Sí, que no pudieron venir, en realidad estamos representando al grupo. Al colectivo justamente, Ajá. pero ellos son los fundadores. Ellos son los fundadores que llevan 4 años, yo solo participé una vez y ver... Este es nuestro primer año de hecho en el colectivo, Sí. pero pues justo los fundadores son los que vamos a ver en el video. Eso. Ay, que yo no he visto el video. Hola, ¿cómo están? Soy Angélica Mercado. Y yo soy Juan Carlos Rodríguez. Somos Inside Remoto. Juan Carlos y yo nos conocimos alrededor de los 90 mientras estudiábamos fotografía en la Ciudad de México y pronto empezamos a hacer equipo haciendo audiovisuales. Posteriormente nos separamos cada quien en su camino y durante la pandemia nos volvimos a conectar de forma remota. Bueno, en la pandemia teníamos la expectativa de hacer algo y surgió la invitación de Ana María para integrarnos a los ejercicios de Imagen Salvaje. Pero ese año yo no tenía grupo con que trabajar, entonces le propuse a Angélica que entre los dos construyamos un grupo nuevo de trabajo y eso que nos permitía resolver pues, algunos de los retos que Ana María nos pone cada año y que siempre son bastante motivantes e interesantes, ¿no? Entonces, hemos hecho 4 trabajos, 4 fotolibros que hemos ido pensando en hacerlos colaborativos, no tanto en autores individuales, sino en autores colectivos, de manera que pensemos a la fotografía como una acción en donde participan varias personas y no solo es el mérito de uno, ¿no? Que creo que es algo que estaba en la idea de cómo se debía hacer fotografía. Entonces, nosotros le tiramos hacia otro lado y también invitamos a personas de diferentes lados, ¿verdad, Angie? Sí, uno de los objetivos era construir puentes a distancia, porque estábamos viendo todas las posibilidades y oportunidades que tenía esta virtualidad que se inició en la pandemia. Entonces empezamos a contactar artistas visuales de alrededor del mundo y iniciamos, por ejemplo, en el primer libro a colaborar con 21 fotógrafos de 11 países diferentes y de ahí iniciamos una dinámica de trabajo muy interesante. Bueno, en estos proyectos entonces nos hemos ido encontrando con ciertas cosas como lo intercultural, como lo colectivo, también de alguna manera cruzar mensajes que tienen que ver también con el objeto mismo, con el objeto artístico. Algunas de las cosas que han implicado estos ejercicios de Imagen Salvaje cada año han sido pensar en piezas editoriales por un lado, pero por el otro que sean expositivas. Entonces, conjuntar la tarea de un taller en donde necesitamos hacer la producción, pero luego también bajarla a un tipo de objeto en especial,
ha ido implicando como resolver varios retos, ¿no? Entonces, otro de los libros han sido, por ejemplo, los libros que hemos hecho son Ensayo Remoto, así le pusimos al primero, como si fuera un disco, nuestro primer disco, ¿no? Luego hicimos otro que se llama Nodos, Obra Negra y Ivy, ¿no? Que es el que este año nuestras colegas van a presentar. Sí, siempre hemos tratado de mantener el grupo con colaboradores de diferentes latitudes, interesados, no solo fotógrafos consolidados, sino también emergentes. Entonces también el aspecto intergeneracional se convierte en una herramienta para construir los libros que hemos hecho. Bueno, les mandamos un caluroso saludo y pues muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Echamos de menos Juan Carlos. Sí, claro. Sí. Bueno, aquí se empieza a ver como justo, es que no sé, ¿se ve mejor así? Sí, ¿verdad, no? Bueno, justo, la mayoría de aquí pues ya conocen a Juan Carlos. Él es mi profesor de fotografía. Bueno, en realidad yo estudio comunicación, no estudio fotografía, en la Ciudad de México. Y él justo nos invita en vacaciones, bueno, lo que para mí son vacaciones de verano, a colaborar en este proyecto que, como bien decía Juan Carlos, casi siempre la pregunta detonante es la que se trabaja justo aquí con imagen salvaje. Y este año pues era cuando una fotografía pierde la memoria. Y partiendo de esa idea, nosotros empezábamos a cuestionarnos en colectivo. Este año en particular fuimos 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas. Todos de diferentes lugares, es decir, nada más somos 3 de Ciudad de México. Está Lorenza, que es colombiana, pero que reside ahorita aquí en Chile. Está otro mexicano, pero que está en Japón. Ana María y varios de sus estudiantes con los que también colaboramos. Ellos están, me parece que en Acapulco. O sea, en realidad estamos de diferentes latitudes y todo se maneja de manera virtual. Los sábados teníamos un taller, ahí estábamos como todos conversando y viendo como justo cómo íbamos a responder esta pregunta, ¿no? La idea detonante. Y empezamos cuestionándonos que para que una fotografía pierda la memoria también tendríamos que hablar de que debe haber una identidad, ¿no? O sea, ¿con qué nos identificamos y entonces de dónde parte la memoria? Y para nosotros el que no existiera una memoria era cuando no existía identidad. Y empezamos un juego, porque en realidad fue muy divertido, lo cual fue, o sea, fue muy divertido. Había como un tema a trabajar a la semana, ¿no? Y había que entregarlo al otro, entonces no había tiempo de eso, de el proceso y de pensar y reflexionar. Había lo primero que había en mente, había que realizarlo, ¿no? Porque luego si no funcionaba pues había que corregirlo y volverlo a hacer, y todo eso en una sola semana, ¿no? Y hay gente que trabaja y todo eso, entonces eso fue muy interesante porque pues nos obligaba a trabajar muy rápido y sin dudar, sin temor, sin, bueno, ya, así. Sí, claro. Todo, sí. La idea era cumplir, o sea, también. Sí, era cumplir con la tarea también. Cumplir con la tarea. Sí. Pero era muy divertido porque justo nosotros empezábamos a hablar de que si no tenemos identidad, entonces ¿quiénes somos? Y nos refirió completamente a máscaras. Empezamos a trabajar con máscaras y estas son, y por ejemplo aquí está una huella que me habla mucho como de la identidad. Sí, empezamos con huella y máscara, ¿no? Huella, máscara. Y con inicios empezamos como muy semióticos también, ¿no? Y justo escogimos como este trabajo. Es que es muy raro presentarlo. Digo, si quisieras, está como igual ahí arriba en la exposición, ya de una manera mucho más pareja. Pero uno de los objetivos que tiene Insight es que tenemos objetos. O sea, sí queremos la materialidad del objeto, o sea, que puedas jugar, que puedas tocar, y entonces se presta muchísimo para eso, que nos encantó el formato, porque justo tú puedes leerlo de varias formas, ¿no? Será que lo extiendes y vas pasando, pero también si yo lo abro de lado me da otra narrativa completamente diferente, y entonces es a doble cara, o sea, tú tienes imagen enfrente y tienes imagen por atrás y se despliega, entonces finalmente te obliga a que tú tengas que interactuar con él para poder verlo.
Y eso nos pareció magnífico, un poco trabajoso, la verdad. Digo, maquetar. Yo lo tengo que reproducir acá para la exposición. También era como, ¿qué onda? Claro. Y ahí buscando cómo se llama el dragón. En formato dragón. Ajá. Que eso lo decidió Juan Carlos para ir hacia como el objeto, el libro objeto en el volumen, ¿no? Y este también, ¿no? Sí, ajá. O sea, en realidad nos dimos cuenta que conforme íbamos produciendo, estas fotos me parecen hermosas. Si quieres contarnos un poquito de tus fotos, Lore. Ah, sí, también. Bueno, rápidamente me voy a presentar. Yo trabajo más entre la pintura y el videoarte. Y bueno, ahí siempre está la fotografía, tanto para la pintura como para el video, finalmente. Una cuestión de la imagen, ¿no? Lo interesante aquí es que yo nunca había hecho autorretratos, no me interesa el autorretrato, pero aquí era precisamente el tema de retratos relatados también, ¿no? Y bueno, yo hice un trabajo de autorretrato precisamente con la cuestión de la memoria, con unos dibujos de ropa, de vestidos que yo hacía cuando era pequeña. Entonces me puse el vestido de la niña y que para mí se notaban mucho los 90 en Cali, ¿no? Los 90 en Cali, Colombia, que era una época también muy fuerte, porque pues esos dibujos también están en relación a una época muy violenta, y pues también lo tropical, ¿no? Con todos los vestidos coloridos, etcétera, etcétera. Entonces al principio había hecho un vestido de papel de mi tamaño, y yo luego pues me puse a hacer los otros en miniatura y Photoshop, ¿no? Para no estar haciendo. Y luego hice unos pequeños accesorios, y en vez de la máscara, pues cuando hablamos de la máscara, el vestir, ¿no? El traje que me protege, ¿no? De pronto la niña estaba haciendo muchos vestidos para protegerse de una época, y el traje que me cubre y también para mostrar, ¿no? Y pues ahí le añadí los ojitos, pues para no estar mi cara, porque tampoco quería el autorretrato así. Entonces pues con los ojitos, tratando de copiarme cuando yo era niña, cómo había hecho sus ojitos, con las pestañas no era para un lado pero para el otro, bueno. Y la idea era, pues si se consolidaba esa parte, de pronto es que uno podía jugar con la muñeca y vestirla, ¿no? Como esas cositas que uno tenía cuando era chiquito, que uno recortaba y viste la muñeca, ¿no? Que también al mismo tiempo pues es un poquito eso del objeto, ¿no? Y la cosita que uno viste y uno no. Y también había hecho, que por ahí se ve un poquito, pero después yo no lo había descartado, pero digamos que dejamos una bolsa de imágenes con lo descartado, y ellos tenían toda la libertad. Al final pues terminaron editando con Juan Carlos, Angélica y Bere también les ayudó en eso, ¿no? Y ellos tenían la forma de retomar un poquito lo que nosotros de pronto habíamos descartado, y había esas máquinas de bombones, que son así que uno da la vueltica y pone una moneda, pero yo le había puesto pues las cápsulas de las mulas, ¿no? Que son las cápsulas de la época pues, del narcotráfico. Entonces era un poquito una cosa un poco fuerte, así un poco ácida, y aprovechando también que estamos pues, en unas épocas donde estamos mucho en la apología de todo eso, ¿no? Y que finalmente no es chévere. Entonces era como para contradecir un poquito eso. Y nada, eso fue el trabajo de autorretrato, lo cual yo nunca había hecho. Yo soy del paisaje, de la naturaleza, el color, bueno, los pigmentos naturales, etcétera, etcétera. Y fue muy interesante pues prestarse y salirse de una zona de confort y tomar esos riesgos también de experimentar otras cosas y trabajar con fotógrafos y editores profesionales. No es como específico de la fotografía. Y escuchar y trabajar con personas de México, escuchar otros acentos, eso también es muy interesante. Y también como las diferentes edades también, ¿no? Eso era... Angélica también enfatizó mucho en eso, ¿no? Era interdisciplinar, intercultural e intergeneracional, ¿no? Entonces hay una mezcla de todo, y que eso es muy enriquecedor también, no poder pues abrirse a otras formas de hacer. Y eso... Sí, claro. O sea, en realidad el proceso fue muy rico para todos, porque como bien dice Lorenza, pues somos, no sé, yo soy como la más chiquita del colectivo, pero también están como los profes, que son profes, ¿no? Y que de pronto
eran muy accesibles todos para trabajar unos con otros y nos retroalimentábamos. Pero también descubrimos que en esta idea de identidad cada uno vivió un proceso diferente. Lorenza nos cuenta su historia, ¿no? Pero Germán estuvo trabajando... él tuvo un derrame en el ojo y habló como de su proceso de la ansiedad en esta vida tan móvil. Tenemos una amiga por acá Gigi, que nos... las madres. Claro, nos hablaba de su abuelas. linaje femenino y sus abuelas. Nuestro amigo mexicano que está en Japón nos hablaba como de su proceso de irse tan lejos de su casa, de su familia. Casi kafkiano, ¿no? Había Ajá. una cosa ahí como animal y lo del cabello que no se lo ha cortado. Desde entonces. Desde que está en Japón, claro. Y había uno que solamente, bueno, uno de nuestros compañeros también solo hizo una máscara con texto y entonces él daba instrucciones de cómo ser él, ¿no? En esta idea de la máscara y la identidad. O sea, fueron trabajos muy padres, no todos están aquí y tenemos mucho material también. Pero justo también fue una decisión difícil, ¿no? Siempre es un proceso difícil identificar qué te va a funcionar, qué no, cómo haces que unas dialoguen con otras y que se entienda, porque nosotros sabemos el proceso, pero la idea es compartirlo con todos los demás. Claro. Entonces, fue un proceso muy rico. Esta es nuestra última presentación, igual pueden visitarlo en la expo que está ahí en el Centro Cultural. Y pues creo que sería todo, ¿no? Por nosotras. Y ya. Muchas gracias. Tengo apoyo de video, ¿no? De los videos libres. Sí, porque... si es que están, si no... Ah, no, sí, es la tuya. Esa foto es una casa de cura. Sí, También. fuimos visionarios. A ver que este fue nuestro primer fotolibro. ¿Cuál quieres mostrar? No, no, es que era el último en realidad, porque como no... El último. Solo para mostrar el primero y el último. Que es el que está, ¿por qué no está aquí? Po? Ah, porque Ahí tú eres chilena. Espera, habla porque... Ya, me llamo Paulina, partí hace 4 años con Imagen Salvaje por una invitación de un profesor y ahí me quedé porque me gusta mucho Imagen Salvaje. Pero he ido formando grupos con compañeras y ex compañeras de casi todos del Bellas Artes. Me hace mucho sentido lo que dijo Pilar, que en realidad tenemos oficio de otra cosa, no somos ninguno fotógrafo. No, yo tampoco. Ninguno, pero aparecen cosas. Uy, yo tampoco soy fotógrafa. Aparecen y aparecen cosas. Este para lo personal es muy significativo porque fue el primero. Ana María nos mandó a hacer esta caja hermosa, nosotros pegamos una toda fea, pero este realmente ustedes lo ven así como extraño, pero esto es una casa, literalmente. Y ese es el contexto del nuevo Ese es el contexto del nuevo habitar, ¿se acuerdan? Es que no sé si se aprecia de lado. Ese es el Tengo que decir que el ejercicio, claro, Sí. por ejemplo, tú hablaste súper bien de los retratos relatados, ¿no? Sí. Este año, No sé si se como nota, tú nos sí. detona ahí un enganche. Y ese fue el abecedario. El abecedario, sí. Nosotros hicimos un abecedario y Sí. todos, por eso que Tixi tenía esta situación de palabra y imagen. Sí. Y nosotros No lo... como, sí. como ilustración, ¿no? Sino que como Nosotros el abecedario lo hicimos literalmente descomponiendo nuestros nombres. Así partió y de ahí fuimos seleccionando palabras. Y fueron las palabras que nos hicieron sentido en ese momento. Por ejemplo, en plena pandemia, paciencia, amor, silencio, gratitud, Zoom, unión, negación, tiempo. Fueron como con las palabras que nos quedamos en ese momento de pandemia. Y aquí realmente salimos a hacer fotos a la calle, o sea, fuimos a la calle. En cambio, con los otros, por ejemplo, con el segundo, que es este,
Sí, que este fue pensado en nuestros orígenes que alcanzamos a conocer, que son nuestras abuelas, y al final, en definitivas cuentas, siempre hemos trabajado solo mujeres, entonces creo que siempre nuestro lado femenino se nota, y acá quisimos mostrarlo con una identidad de 3 mujeres, 3 abuelas. Jugamos mucho con el collage. Acá en Imagen Salvaje siempre se habla del ejercicio fotográfico, del relato, pero nosotros no nos tomamos tan ejercicio esto, siempre lo queremos bien, bien terminado, bien entregado. A lo mejor podemos fallar, por ejemplo, como en esto, que nos falló la caja para poder guardarlo, pero tratamos, por ejemplo, este es para nosotros realmente un álbum. Yo no sé si en México, por ejemplo, los álbumes en los 80 o los 90 eran así, con esto. Sí. ¿Ya? Porque hoy día nadie imprime, o sea, todo es digital. Entonces, como que esas imágenes se desvanecen. Si no tenía un disco duro o algo, se desvanecen y no existen. Para nosotros es importante la impresión, es muy importante. Por eso nos interesa imprimir lo que más podamos. Y este es el que trabajamos, aquí ya éramos 4, ahí fuimos 3. Este fue el que se hizo a base de el libro malo, que decían que está. Pero aquí todas interactuamos, lo desarmamos, teníamos miedo de desarmarlo y si nos queda la cagada, decíamos, no, mal, y si no nos queda como pensamos. ¿Qué hacemos con este mundo de Kurauma? O sea, que muy poco, sí, muy poco lo conocemos, pero espérate, sí. Esto se desarma, se extiende hacia los lados. Hay algunas páginas que son más largas que otras. Oye, se me desarmó. Mira. Entonces, acá jugamos mucho con lo que sabe hacer cada una. Pero nos unimos igual. O sea, hay una que le gusta intervenir, hay otra que le gusta el collage. Y esto lo encontramos, como decía Ana Mar, el pie forzado, pero era un pie forzado extraño, porque, ¿qué hacemos? O sea, como que era raro, o sea, como que nos complicó un poco, que a pesar de que tú podías haber dicho que era fácil, sí, era no. Es que cuando uno está individual es más fácil. Sí, era de acuerdo, no es difícil. Claro, por ejemplo, aquí sí. con Inside era importante la edición de Angélica y Juan Carlos, porque eran muchas imágenes y uno se colapsa. Pero es interesante porque aquí igual hay esos ejercicios que van como invisibles a lo que uno detona. Está todo lo que hace el fotógrafo. Yo te lo paso para que lo veas, porque lo estaba mostrando. Después ir al ejercicio, a rescatar qué es lo que te gusta, seleccionar y después editar, que eso es súper difícil. Pero así es difícil, es difícil. Un ejercicio de libertad que también termina colectivo, donde tú no estás tan responsable de lo propio, pero sí eres parte, pero estás ejercitando igual ya la selección. Y decir, ya con esto, ¿dónde y hago foco? Y los focos se han ido aumentando cada vez más. Los resultados, este año ha sido increíble el resultado de Imagen Salvaje. Lo digo yo también, que he estado, por primera vez llegaron los formadores a instalar adentro de la sala, que es algo también del cine que me encantaría lograr, que los niños o vayan a decir, ya voy a ir a montar lo otro, porque ese es el ciclo, ¿no es cierto? El pensamiento está acá, bajarlo, materializarlo y después la comunicación con el otro, que es la exhibición. Sí. Y llevar lo que cada uno lo logre hacer es otro ejercicio del cual hay que empezar a abrir ese campo. Es harta pega porque sí, pero estamos ahí. Y el de este año igual costó un poquito que nos juntáramos más, pero igual se logró. Y también pensamos en el tema femenino, y claro, y era muy amplio, o sea, nos quebramos mucho la cabeza de que, ay, memoria, ¿qué memoria? O sea, ¿cómo? O sea, y la pregunta, si es que las preguntas, verdad, que son muy importantes y te dejan así muy... Sí, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Ya, entre conversa y conversa dijimos ya, a ver, ¿cuándo la fotografía pierde la memoria? Cuando no hay quien la relate. O sea, y eso para nosotros fue muy importante porque si no tienes a alguien, el que sea, tu mamá, tu papá, tu hermano, alguien que te cuente el relato de esa imagen que tú estás viendo, tú te podrías inventar cualquier historia. Cualquier historia. Entonces, al final volvimos a trabajar en el archivo fotográfico de cada una y
si bien no es un álbum familiar, hicimos una recopilación de imágenes de nuestras madres, que en realidad eso fue lo que hicimos, y relatamos el fotolibro. Es el que yo quiero saber si está por ahí. Sí, está. Sí, porque tiene un relato, como que Sí. eso para nosotros es súper importante. Sí, sí. Mira, quiero que veas algo. Aquí apareces tú. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese día que te tomé esa foto? Yo creo que no. Así como tampoco ese día que estuvimos en la plaza y me hacías ese corte de pelo horrible, mamá, por favor. Esos domingos familiares que aún existen. O esperando a Felipe, siempre esperando. Pero nunca olvidándote de ser feliz. Y tratando de enseñarme el mundo de la cocina que tanto me cuesta. Siempre recuerdo cada historia que me contabas con las fotografías. Sé que esta no te gustaba, pero gracias por conservarla para mí. Darme cuenta que te convertiste en la madre que necesitabas y traspasarme tu pasión por el baile fue un gran regalo. Lo difícil que fue ser madre primeriza y pareja a la vez. Cada día la maternidad te daba desafíos, pero aún así lograste formar bellas personas. Sé que tu infancia fue complicada, pero aún así recuerdas con mucho cariño los momentos en el campo. Después de la muerte de mi abuela, fue un gran desafío para tu vida adulta, pero aún así te convertiste en una mujer fuerte y hermosa. Me quedo escuchando tus historias, sintiendo en cada una de ellas una oleada de emociones. Juntas recordamos momentos que nos han marcado, riendo y llorando, a veces incluso transformando el rumbo de los recuerdos. Esta práctica de revivir el pasado no solo es un ejercicio entre nosotras. En cada reunión familiar, la sobremesa se convierte en un espacio sagrado, donde compartimos anécdotas, tanto de los buenos como de los malos tiempos. Mira, que ya estaba ahí en la guata. Me encanta esa foto, la verdad. Y eso, de cuando tú eres chiquitita. Y esa, la más linda. Por dentro y por fuera. Y estas me encantan todas, de nosotras dos. Acá un poco de todas las mujeres de nuestra familia. Y por último, tú. Nuestra matriarca, gran matriarca que nos junta y nos reúne a todos. Es ese relato el que nosotros nos hacemos. ¿Cuántas veces tu mamá no te relató a ti una foto? Nosotros se las relatamos ahora a nuestras mamás. Eso. No sé, preguntas, ¿quieren decir algo? Prendamos las luces así para que no veamos que no tiene candilada. Está fuerte de fondo. Viene cansado, ¿no? Se demoraron. Sí, nos demoramos 3 horas en llegar de Limache. Ay, no, me muero. Sí. De lejos, sí. No, sí, normalmente uno se demora 40, 35, sí. Pero se volcó un camión, sí, un accidente grave. Modificó todo el tránsito. Pero la felicito, los felicito. Gracias. A ustedes. Muchas gracias, Carola, como siempre, de recibirnos aquí en tu casa, en la escuela de Cámara Rusia, que no sé, muchos lo saben, quizás otros no, que vienen de afuera, pero Carola lleva 25 años llevando adelante este proyecto que ha sido independiente, revolucionario y fundamental en Valparaíso.
siempre es importante venir a visitarte. Así que muchas gracias por recibirnos. Gracias. Gracias por compartieron, estaban entretenidas en el laboratorio, pero darle la bienvenida. Así que bueno, les doy la bienvenida, también les doy las gracias por estar acá, por darle vida a este espacio, que yo creo que estos espacios se nutren de estas cosas, o sea, no solo de hacer clase, sino que también de tener actividades que van a una reflexión y a un pensamiento que es lo que yo creo que nos mantiene vivos, por eso 25 años. Gracias. Estuviste en el puerto, en Chaurren, después en el Cerro Alegre, después acá, igual gran resistencia para mantener todo, ¿verdad? Sí. Igual, eres igual que la gente de Imagen Salvaje. Resistente. Sí, porfiada. En el buen sentido. Sí, patente. No, pero felicitarlo a ustedes también, que ustedes, los formadores, los que llevan adelante ese impulso, ¿no es cierto?, de que a veces uno dice, ¿para qué tanta? ¿Para qué hacer tanto? ¿Para qué? ¿Por qué? Y quizás sería mejor que me dedique a estar con mi marido, o con mis hijos, o irme a caminar. No que fome, dijo él. No, pero que, claro, pero sin embargo hay algo que pasa que uno lo sigue haciendo y de repente pasan pequeñas cositas así que a uno le dan todo el sentido, ¿no? Sí. Y se nota eso en todo lo que ustedes hacen, en lo último que mostraste. Claro, cuando una fotografía pierde la memoria, cuando no se hace lo que hiciste tú. Y entonces hacer esos pequeños movimientos del giro del libro y que pasa de una cosa a otra y que acá uno nos llega, y etcétera, etcétera, es como una pelea en vano, pero hiper necesaria. Es notable. Sí. Resistir y insistir. Insistir, no, pero además qué bonito después de ver tantos años, ver los resultados, de verdad que es asombroso. Sí, lo digo de verdad. como densidad. Sí, la densidad y la profundidad de campo en lo que ustedes hablan, cómo se metieron, con el lingüista, con todo un trabajo súper invisible que claro, termina después en la exposición, pero dar este tiempo se me está abriendo para poder hacerlo. Sí, hay que mostrar. Eso, no, quizás es muy eso, importante, de verdad, porque acá hay mucho espesor formativo. quizás eso es la educación. Hay un proyecto educativo. Sí, total. Sí, sí, claro. sí. Así que nada. No, agradecido. No, agradecida. ¿Qué? Que el próximo año no compliquen nada. No, mejor no. Este año mostramos filósofos. Rodrigo saca las preguntas y yo ya, ¿cómo se las transmito? Te quedo la imagen, ya como la memoria, ahí apareció el retrato, dije yo. Después raíz y caos, ahí se fue, concha. Dije, ¿cómo uno raíz y caos? Y ahí viene la emocionalidad, el caos de las emociones. Y ahí como que uno tiene, porque yo tengo que transmitir igual algo, para que ellos también encuentren un camino, sino entonces como que igual entretenido. Gracias. También. Dispara el ancianista. No, nunca. No, pues entretenido. Para Raíz y Caos trabajamos con Víctor Beach. ¿Te acuerdas con Víctor Beach? Y mandó una del Raíz y del Caos. Se dice pa. Y Ana dice, ¿puedo retransmitir? No, dijo, no. No, porque la hizo informal, y habló de liga. Un encuentro informal con ellos y un súper académico que tiró una y yo te la quería pasar a ti. Sí, y dejó temblando. Claro que. Claro, sí. Dejó temblando. Fue genial. Pero me dijo, ¿podría mostrarme? Me dijo, no, porque no lo hizo formal. Me dijo, no, porque hablé mucho. Habló mucha política. Sí, lo que hicieron ustedes, tanto lo que están haciendo ustedes con este libro, cuando tú mostraste las últimas partes de esos 4, está genial, esas 4 imágenes que conviven. Alucinante, ¿no? Y después el dragón. Entonces hay una no sé,
Sí, nosotros también estuvimos muy impresionados de ver el resultado, ¿no? Sí. Que como la lectura que crearon, y finalmente uno decíamos que era lo bonito, lo interesante era compartir, ¿no? Sí. Y de verdad fue muy interesante y muy bonito pues trabajar en colectivo, ¿no? Porque uno a veces está solo, o sea, es más divertido y alegre trabajar en grupo que trabajar solo en su taller, es muy deprimente solo en su taller, claro, y es muy difícil hoy en día pues entre artistas estar ahí colaborando, pero finalmente ver el objeto del producto o el objeto final o el libro fue como que wow, sí vale la pena también el resultado, no solamente el trabajo en colectivo, ¿no? Total. Pero sí, muy interesante. Después de ir a tomar Sí, por supuesto. Gracias.